Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Qué rico es reencontrarnos en Medellín, Ciudad Saludable. Muy buenos días para todos nuestros televidentes que están en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo, porque en el mundo se puede ver este programa. www.telemedellin.tv. De hecho, tenemos buenos reportes por fuera de Antioquia de muchas personas, o que les llega el programa vía su señal de cable, su operador de cable, o que simplemente entran a la página en internet de Telemedellín y ahí pueden disfrutar de este espacio de la salud, este espacio para construir mejores condiciones para todos. www.telemedellin.tv. Comenzamos una nueva semana de actividades que, recuerden, el miércoles tendremos nuestra emisión en directo, no a las 11 de la mañana, sino a las 3 de la tarde. Les voy adelantando cositas para que se agenden y lo tengan previsto. Recuerden que todos los días es de 11 a 12 el directo y una retransmisión en las tardes de 3 a 4. Los miércoles por la transmisión del Consejo, el programa es a las 3 y a esa hora es que se abre el consultorio para que ustedes puedan consultar. La otra novedad para esta semana es que, como ocurre habitualmente, el viernes estaremos por fuera. Es posible que este viernes nos vamos al corregimiento San Antonio de Prado. Ya les confirmaremos con tiempo para quienes estén en esa zona o quienes quieran asistir a acompañarnos, pues pueden ir, estar con nosotros, participar en Medellín Ciudad Saludable. De eso también les estaremos detallando más información en el transcurso de la semana. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo le fue en su fin de semana? Muy bien, Felipe, gracias a Dios. Buenos días para ti y para todos. Me alegra mucho volver a ver, después del descansito del fin de semana, con baterías recargadas. Así es. Y hoy con un programa muy especial. Mañana es 9 de abril y el 9 de abril está decretado en Colombia por una ley de hace pocos años como el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Y alguna vez en este espacio, doctora Beatriz, ya hicimos un análisis juicioso, interesante, que infortunadamente por el espacio que tenemos se queda a veces corto, pero por eso vamos a retomar el tema hoy. Es que estamos viendo que el conflicto armado en nuestro país y en general la violencia, la falta de convivencia ha generado serios problemas en la salud mental de muchas personas. Hay una afectación directa que ya se mide con estadísticas, con impacto, y se está trabajando precisamente para ello. Pues una jornada como la de mañana, que incluirá en la programación que se hace en Medellín varias cosas. Tendremos una marcha en la mañana. A las 6 de la tarde tendremos el epicentro de la conmemoración. Vale la pena, doctora Beatriz, recordar que mañana Medellín será la sede de la conmemoración nacional para este Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. 6 de la tarde, Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. También los invito para que allá nos encontremos y tengamos la oportunidad de compartir con víctimas y con todas las personas que están trabajando el tema, además de un espectáculo que yo sé que va a impactar mucho. De eso también hablaremos aquí dentro de un ratico. Conflicto armado y violencia, en general la violencia en el mundo, que está cobrando miles de muertes cada año, está considerado hoy una de las principales causas de muerte en el mundo en personas entre los 15 y los 44 años de edad. Así es, Felipe. Lastimosamente vivimos en una sociedad que vive a diario en la violencia y además con conflictos armados que no solamente nos afectan físicamente, sino emocionalmente, y afectan principalmente nuestra salud mental. Pero ¿qué es salud mental? La salud mental es el bienestar emocional de una persona, de un individuo, que a partir de esto tiene la capacidad precisamente de elaborar, de contribuir a una comunidad, de enfrentar las situaciones que se presentan a diario y de actuar no solamente a nivel mental, sino emocional y físico de manera normal. Cuando hablamos de violencia, hablamos entonces de ese acto voluntario en el que una persona agrede a otra, no solamente verbal, sino también físicamente, que además que va contra su voluntad, lo puede hacer de manera individual, contra sí mismo o de manera colectiva a una comunidad, que puede llevar a la muerte, a problemas psicológicos, a problemas físicos, y que además está cobrando, como dice usted, precisamente muchas vidas a nivel mundial, que se está convirtiendo en una problemática de salud pública y que no solamente afecta al individuo como tal, al agredido, sino además a su familia y a la sociedad en general. Si uno se va a la historia y también a los acontecimientos recientes, tienen que identificar sin duda que Medellín y Antioquia han sido epicentros de la violencia y el conflicto en el país.
en ese sentido son muchas las víctimas y es mucha la afectación sobre la salud mental, es decir, sobre la salud pública de medellinenses, antioqueños y colombianos. Por fortuna, desde los diferentes gobiernos se han liderado proyectos, campañas, hay unidades que se dedican a atender a estas personas. Es el caso puntual de Medellín, donde contamos con la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, y entre muchas otras actividades y muchos proyectos y programas, pues la unidad lo que lidera básicamente es que las víctimas conozcan sus derechos y además puedan acceder mejor a muchas oportunidades y por supuesto a la atención necesaria, profesional, integral que esas víctimas requieren para articularse nuevamente y de buena manera a la sociedad. Un asunto que no es fácil, porque lo que hace la violencia y el conflicto armado es marcar, es generar serios traumas que son muy difíciles de superar y que sin duda requieren de un acompañamiento profesional para que esa superación pueda darse de la mejor manera y estas personas puedan recuperar una vida en términos más o menos normales. Felipe, así es, y pues acabo de mencionar que la violencia se puede manifestar de diferentes maneras, partiendo del agresor, que puede ser contra sí mismo, puede ser contra otra persona o contra una comunidad, de manera colectiva con actos terroristas. Pero también hay una forma de violencia que se presenta mucho en nuestra sociedad y es la violencia contra las mujeres, contra lo cual se está trabajando mucho y que nosotros desde Medellín Ciudad Saludable también queremos hacer énfasis porque no se puede presentar. Esto está acabando no solamente con la salud física, mental y emocional de estas mujeres, sino también además con las consecuencias que trae para sí y para su familia. Esto pues hace que estas personas entren en depresión, tengan baja autoestima, dejen de ser productivas para sí, para la sociedad, para sus hijos, para su hogar, sino que además también entren como en un estado de silencio absoluto en el que se mueren del susto de denunciar a la persona, casi siempre su pareja, que es quien las agrede, por miedo precisamente a desatar en ellos pues más violencia y que se reactive o se aumente esta problemática. Es importante tener en cuenta que en el 2010 se hizo una encuesta de demografía y salud por parte de Profamilia en Antioquia y arrojó el siguiente resultado: el 28% de las mujeres son agredidas verbalmente, pero el 39% son agredidas físicamente, y esto obedece a golpes, a patadas, a puños, a agresión física que puede llevar inclusive a consecuencias graves y a la muerte de la víctima. 39% declara ser víctima de agresión física y 29% de agresión verbal. Son unas estadísticas que nos deben preocupar y muy seriamente. Pero más preocupante, Felipe, son las mujeres que no lo denuncian, como acabo de decir, las que por temor no son capaces de ir y denunciar al agresor. Entonces, pues son estadísticas altas y preocupantes, pero yo creo que todavía nos tenemos que poner la mano en el corazón y pensar en todas esas víctimas, mujeres que aún no han denunciado esta situación. Seguramente, doctora Beatriz, entre nuestros televidentes habrán muchas historias, porque muchos podrán considerarse y de hecho podrían estar catalogados así como víctimas de la violencia o del conflicto armado en el territorio o en el país. Queremos escucharlos, queremos saber cómo les ha impactado en lo físico, pero sobre todo en lo emocional, la violencia que se ha dado en nuestra región, el conflicto armado, y qué análisis hacen ustedes de estas situaciones. Por supuesto, como siempre, tendremos un especialista en el tema que nos va a ayudar a desarrollar un poco más estos conceptos que hemos hecho a manera de introducción, pero además tendremos una persona que fue desplazada por la violencia y que por esas cosas llegó a asentarse a Medellín, a residir en Medellín, y que en este momento ha logrado pues superar muchas cosas de la mano de la alcaldía y de su unidad, de su programa de atención a las víctimas del conflicto. Esas historias las escucharemos en un ratico. Lo primero es, que ustedes participen. 441-2100, está abierta ya la línea telefónica para que nos cuenten sus historias, hagan sus preguntas, si tienen reflexiones a propósito del tema, si van a participar mañana, por ejemplo, de la marcha, de la actividad a la que los estamos invitando a las 6 de la tarde en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Está la línea telefónica, pero también está las redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Y para este programa de hoy, doctora Beatriz, nos aplica y nos cae
como es el dicho popular, como anillo al dedo, la línea amiga que precisamente está para orientar a los ciudadanos y a nuestros televidentes, especialmente en estos temas que tienen que ver con la salud mental. Así es, y es 444-4448. Hecha la introducción, estamos listos. Ahí en pantalla tienen ustedes la línea amiga. Están nuestras invitadas esperando para pasar acá. Pues todos convocados para que aprovechemos esta hora de programa hasta las 12 del mediodía y hablemos de este tema. Y para reivindicar esa invitación para mañana, ya les vamos a hablar de la obra que tienen proyectados unos 300 artistas. Bueno, 170 de esos artistas en escena mañana serán precisamente víctimas del conflicto. Va a ser un evento bonito que ustedes tendrán la oportunidad de ver y además de participar de él en el Coliseo de la UPB. Hacemos la pausa y venimos a desarrollar este tema. 441-2100. Son tantos años de recorrerla, de vivirla, de sufrirla, de amarla, de tratar de comprenderla. Y en ese empeño quiero involucrarte a vos. Los miércoles de 9 a 10 de la noche vamos a hablar de nuestra Medellín en Operación Ciudad. Al ciudadano hay que contarle todo lo que necesita saber, incluso cuando pareciera no querer saber. Ese vale 1.500 pesos. A veces la vida le presenta a uno circunstancias o momentos difíciles que le cambian a uno la historia en un instante. A mí una de esas barreras me quiso atajar el propósito que he tenido acá de vivir, de salir adelante, pero no fue posible estancarme ahí. Antes me dio más impulso para salir adelante, seguir, luchar, poder sacar adelante mis metas, el negocio y saber que las barreras se tienen es adentro de cada persona. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 4 de marzo y hasta el 31 de mayo, todos los martes, aprende geografía de Antioquia, mientras armas un mapa tridimensional del departamento con montañas de mi tierra. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 216 y 203. Patrocinan. Periódico El Mundo está en tus manos. La violencia es una de las principales causas de muerte en el mundo. Cada día mueren más de 1.6 millones de personas debido a este problema. Por cada deceso en estas condiciones, muchos más individuos resultan heridos o sufren diferentes tipos de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales, hechos que también son considerados como violencia. La violencia se puede dividir según las características de los que cometen el acto. El suicidio o violencia autoinfligida, la interpersonal. Esta se presenta cuando se violenta a una persona o a un grupo pequeño de individuos como un familiar, y la colectiva, que se produce cuando es infligida por grupos más grandes como los terroristas. Es difícil explicar por qué una persona se comporta de una manera violenta.
pero el entorno en el cual se desarrolla, la edad, factores culturales, el nivel socioeconómico, entre otros agentes, podrían aclarar la causa de sus actos. Sin embargo, estas variables no son definitivas y no son necesariamente una directriz para todos los individuos. Lo cierto es que sin importar el tipo de violencia o el encargado de generarla, esta siempre traerá secuelas en las personas de tipo físico, psicológico o económico, ya sea porque las afecta directamente o indirectamente. Disminuir la violencia es posible y aunque no parezca sencillo, el campo de la salud pública afirma que al igual que una enfermedad, acciones a nivel individual o colectivo pueden ayudar a evitar estos actos destructivos. Por más pequeño que parezca el aporte, seguramente si muchas personas lo ejecutan, se verá el cambio y esto solo traerá el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Cómo afecta el conflicto armado, la violencia, la salud mental? Ese es el tema que estamos desarrollando hoy en Medellín Ciudad Saludable. Eso muy a propósito de mañana, 9 de abril, el Día Nacional de la Solidaridad y la Memoria con las víctimas del conflicto. Antes de saludar a las invitadas, doctora Beatriz, que ya están con nosotros, quiero recordar una de las rutas que tenemos para acceder a los programas que ya hemos emitido de Medellín Ciudad Saludable. Eso porque me lo han preguntado ya varias veces y es que hay por lo menos 3 rutas. Yo voy a explicar hoy una y poco a poco les estaré contando las 3. Es un ejercicio de todos los días o de hacerlo frecuentemente porque muchos quieren revisar algunos temas, algunos contenidos, respuestas de los especialistas, comentarios que ha hecho la doctora Beatriz y es posible. Ahí están en internet. Les voy a explicar esta ruta. Una es acceder por el portal de ciudad, el portal de la Alcaldía de Medellín, que es www.medellin.gov.co. Si se van a la parte inferior de la página, bueno, en el portal hay mucho contenido, hay muchas cosas para conocer, para aprender, pero aquí en la parte final ustedes van a encontrar estos íconos: radio institucional, periódico institucional y televisión institucional. A propósito de radio institucional, este tema, el que desarrollamos hoy en Medellín Ciudad Saludable, será el tema de mañana, el Medellín un hogar para la vida, a las 8 de la mañana, el Munera Ixman Radio. Pero volviendo al tema, si nos vamos a la televisión institucional, ahí vamos a acceder en esa página a varios de los proyectos que tenemos como televisión institucional en la Alcaldía de Medellín. Uno de ellos, Medellín Ciudad Saludable. Mírelo, aquí está. Cuando ustedes dan clic ahí, se les abre el microportal donde está Medellín Ciudad Saludable y están todos los programas. Los 3 de agosto del año pasado y está por mes: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en fin. Ahí pueden recordar todos los programas que ustedes necesiten volver a ver de Medellín Ciudad Saludable. Poco a poco les recordaré las 3 rutas que tenemos precisamente para que puedan disfrutar de los programas. Ya están con nosotros Alejandra Cardona. Alejandra es psicóloga. Ella es la coordinadora del componente psicosocial de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado. Alejandra, bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y Alejandra no se vino sola. Por fortuna nos trajo a Rosmey Moreno. Ella es víctima del conflicto, pero además es una de las beneficiarias de la unidad. Además, protagonista de todo lo que sucederá mañana, por ejemplo, en el Coliseo de la UPB. Rosmey, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, por estar acá. Doctora Beatriz. Muy buenos días, bienvenidas, gracias por acompañarnos, pero antes de empezar con las preguntas le vamos a dar la bienvenida a Luz Mari Barrios desde el barrio El Jardín. Buenos días. Buenos días. Adelante. Era para hablar sobre el tema que están hablando sobre el conflicto, la guerra. Nosotros también vivimos ese conflicto porque fuimos desplazados en el 2008 de San Pablo Bolívar. Retornamos otra vez y el año pasado nos hicieron salir nuevamente. Llegamos acá a Medellín, estamos donde una hermana, tengo 3 niños y también hemos vivido todo lo del conflicto sobre los paramilitares, la guerrilla, nos han hecho salir. Eso es lo que nosotros hemos vivido. Si no salimos, tengo 3 hijos grandes, nos hubieran reclutado. Entonces, aquí estamos donde una hermana, pero tengo mis niños a salvo, estamos a salvo. Y estamos en estos momentos, bueno, digo que sin tanta guerra que hemos vivido, vivimos allá. Luz Mari, ¿ustedes han tenido la oportunidad de participar de estos programas que tiene la Administración de Medellín para las víctimas del conflicto? No, señor. ¿Hace cuánto está usted en Medellín, Luz Mari? Nosotros llegamos en septiembre
el año pasado. En la segunda oportunidad. En la segunda oportunidad. Muy bien, Luz Mari. Muchas gracias por llamarnos, por contarnos que eres una víctima del conflicto y aquí con la compañía de Alejandra, pues ella va a contarnos qué programas de atención tiene la Alcaldía de Medellín y tienes que estar muy atenta, tú y todos los televidentes que están en esta situación para que sepan cómo son las rutas y cómo está la posibilidad de acceder a los programas que tiene la Alcaldía. 441-2100. Y yo creo, Alejandra, que Luz Mari ya de entrada nos plantea esta inquietud y es, bueno, no es desconocido para los medellinenses, para los antioqueños, ni siquiera para el país, que somos una ciudad receptora de una gran cantidad de desplazados y personas víctimas. Tenemos capacidad de atención para una población tan grande y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo para ayudarle a las víctimas? Bueno, efectivamente Medellín es la ciudad con el mayor número de víctimas del conflicto armado, porque aunque las estadísticas hablan de unas 375.000 víctimas en Medellín y Bogotá pueda tener más, Bogotá tiene mayor número de habitantes en comparación a Medellín, entonces nosotros sufrimos de manera mucho más directa el tema de la atención. Obviamente yo creo que para estos casos nunca habrá capacidad institucional suficiente para atender la dimensión de lo que implica el conflicto, de las consecuencias que da no solo a las madres, sino a sus hijos, a las hijas, a los hombres, a la comunidad en general. Entonces nunca tendremos la capacidad instalada suficiente. Sin embargo, la Alcaldía de Medellín desde la Subsecretaría de Derechos Humanos hace un esfuerzo muy importante porque las víctimas puedan acceder a los derechos, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y en ese orden de ideas, lo primero que tiene que hacer una víctima del conflicto armado es asistir ante el Ministerio Público, es decir, Personería, Defensoría o Procuraduría, y solicitar allí el registro de la condición de víctima. Es decir, para poder acceder hay que estar certificado como víctima. Claro que sí, hay que acceder a una ruta que no necesariamente pues es una certificación, pero que sí, digamos que la atención a víctimas se inscribe en una política pública. Entonces no es cualquier persona que diga yo soy víctima, sino que eso tiene que tener se tiene que regir por una ruta en el que el primer paso es acceder al registro y ya la unidad nacional, ya es la unidad nacional la que hace la valoración del caso y determina si reconoce o no reconoce la calidad de víctima. Y la Alcaldía de Medellín, la competencia principal es atender mientras las personas están en ese proceso de valoración, a través de la asistencia inmediata, a partir de las necesidades que tenga cada una de las víctimas. Para esas personas que recién ocurre el hecho, como nos cuenta la señora que acaba de llamar, Luz Mari. Pero también tenemos, ya atendemos, Medellín tiene un plan de acción para las víctimas, donde está afiliada toda la Alcaldía de Medellín, porque todas las secretarías tenemos competencias directas en materia de atención a víctimas. Entonces allí tenemos un componente de atención básica, un componente de prevención y protección, de restablecimiento de derechos. Tenemos también un programa de retornos que ha tenido también unos avances y unos reconocimientos importantes en el país, y tenemos todo el tema también de lo que es atención psicosocial y recuperación de memoria histórica. Escúcheme, doctora Beatriz, antes de su pregunta, es que están apareciendo ya en pantalla unas barras con información que nos dan datos exactos de los 4 sitios donde se atienden víctimas en Medellín. Eso es para que vean la ubicación, para que los referencien, tomen los números telefónicos y de esa manera puedan acceder a los programas. Doctora Beatriz. Bueno, así como Luz Mari, a quien quiero darle las gracias por contarnos su experiencia y a quien espero le sea muy útil el programa y la información que va a aparecer durante toda la hora de programa en pantallas. También quiero preguntarle a Rosmey cómo fue ese proceso, a qué tipo de conflicto se vio abocada, qué fue lo que le pasó y desde cuándo están recibiendo el apoyo de la unidad. Pues yo tengo muchos hechos victimizantes, sobre todo un hecho donde se ve afectada mi vida integral como mujer, que son hechos que te destruyen la vida. Y pues me he superado buscando ayuda con las psicólogas de los centros de atención a víctimas y unos talleres de recuperación emocional, con el apoyo de ellas, pues esa idea que teníamos pues tan mala de nuestras vidas, que nos vieran diferentes con otros ojos, ya ha cambiado mucho, ya somos otras mujeres. Por ejemplo, con el apoyo de ellas conocimos el teatro
el teatro para mí pues ha sido como una medicina. Ha sanado esos dolores, no se me quitaron, pero sí me los sanaron y me lo han transformado para mi vida presente. Y pues nos hemos sentido muy bien gracias al equipo psicosocial. Somos otras mujeres. Rosmey, tú eres víctima de desplazamiento, ¿de dónde y hace cuánto tiempo? ¿Y hace cuánto llegaste a Medellín? Yo soy del Chocó, yo vine de Playa Oro, Chocó, y hace 5 años estoy viviendo en Medellín. Pero uno a veces cree que huye de la violencia así, pero a veces se encuentra con otra clase de violencia, claro, como la que estoy viviendo ahorita en el barrio, porque yo vivo en el barrio La Sierra y es un barrio azotado por la violencia. ¿Y cómo llegaste a conocer los programas de la Alcaldía de Medellín para las víctimas? ¿Cómo te diste cuenta que existían o ellos te contactaron? ¿Cómo fue ese proceso? Hay muchas personas que cuando venga uno buscando ayuda le orientan a uno. Le dicen vaya a tal parte, por ejemplo, en los derechos humanos, fue la primera parte donde fuimos, y ya en los derechos humanos nos mandaron a otras partes donde podíamos recibir atención y ayuda. Por ejemplo, a las GUAOs, que ahora se llaman Centros de Atención a Víctimas. Que son los datos que estamos viendo, Alejandra, para que ustedes lo tengan muy presente. Está saliendo y todo este programa vamos a estar ahí publicando en esa barra, en nuestra barra que nos da identidad al programa. Ahí está saliendo la información de los centros de atención, dónde están ubicados y números telefónicos. Doctora Beatriz. Alejandra, cuando hablamos de conflicto armado necesariamente hay que hablar de violencia. ¿Qué es la violencia y cuáles son los diferentes tipos de violencia que se presentan en nuestra ciudad? Bueno, cuando hablamos pues, de conflicto armado, hacemos referencia de manera especial a la violencia política, sociopolítica, porque hablamos de que hay una intencionalidad directa de un grupo armado por ejercer control territorial y por manipular todo lo que sucede alrededor de esa comunidad. Entonces, digamos que la intencionalidad es lo que le da un plus más agregado y una afectación mucho más grande al tema del conflicto, ¿cierto? A entender que es una guerra donde hay otros que están en la misma condición de uno, pero que nos quieren someter y que quieren que finalmente coartar la libertad y los derechos humanos de las otras. Entonces hay un desconocimiento de la dignidad de la condición de ser humano y se somete al otro por el uso de las armas, de la violencia, de la amenaza. Entonces eso, digamos que tiene unas afectaciones no solo en la persona, sino también en la comunidad en general. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas del conflicto armado frente a un homicidio es muchas veces matan a una persona y dicen nadie lo puede recoger, el que le recoja lo pasa lo mismo. Eso acaba con la solidaridad del ser humano, eso fragmenta mucho más una familia, porque ahora las familias ni siquiera tienen la oportunidad, por ejemplo, de poder elaborar el dolor frente a su pérdida, sino que tienen que hacer de cuenta como si no hubiera pasado nada. Alejandra, los beneficiarios o las víctimas beneficiarios de los programas sociales de la Alcaldía de Medellín, psicosociales de la Alcaldía de Medellín, son fundamentalmente víctimas del conflicto armado, de esa violencia y de ese conflicto sociopolítico, o hay también víctimas de la violencia que es característicamente urbana, que es diferente a la otra? Bueno, digamos que Medellín ha tenido ahí unos avances importantes en reconocer, por ejemplo, el tema del desplazamiento forzado intraurbano, porque es algo que no aparecía, solamente se concebía el tema del desplazamiento como que era intermunicipal, que venían de otros departamentos, de otras ciudades, y no que ocurría acá en Medellín. Entonces, Medellín ha tenido unos avances importantes, y la ley 1448, la ley de víctimas, habla de un comité de justicia transicional en el que lo lidera el alcalde de Medellín y todos los secretarios que tienen que ver con el tema. Y desde el comité lo que se ha dicho es que Medellín todavía tiene consecuencias directas del conflicto armado y en Medellín se vive. Entonces nosotros reconocemos el tema del desplazamiento forzado intraurbano, lo atendemos y estamos pues como en esa negociación con el gobierno nacional de decirle un poco lo que Rosney comentaba ahorita de que el tema del conflicto no es un tema netamente rural, sino que también es un tema urbano, y más en Medellín, por ejemplo, con la condición, con lo que pasa en este momento con la Comuna 8, con la Comuna 13, y creo que con casi todas las comunas finalmente, que es una agudización del conflicto. Entonces, allí nosotros, nuestra competencia es atender a todas las víctimas que digamos, se circunscriben a ese tema de conflicto armado, sea rural o sea urbano.
Alejandra, ¿a quién se considera una víctima del conflicto armado? ¿Cuáles son los parámetros para determinar que es una persona víctima de este conflicto? Bueno, digamos que la ley allí determina que se considera víctima a todas las personas que de manera individual o colectiva sufran de manera directa o indirecta lesiones o algún tipo de daño a causa del conflicto armado por un grupo armado organizado al margen de la ley. Y es una diferencia, digamos, frente al tema de la delincuencia común, porque no se reconoce a una persona que, por ejemplo, murió siendo víctima de un atraco, porque ya, digamos, son casos fortuitos. Cuando hablamos de conflicto armado, y por eso hacía, digamos, el énfasis ahorita en violencia sociopolítica, estamos hablando de que hay un grupo armado organizado al margen de la ley en ese lugar que ejerce control territorial, que es por el uso de las armas o de la fuerza. Entonces allí se reconocen las personas que están bajo digamos que esas características. Entonces a partir de allí ya se le reconoce la calidad de víctima. Rosmay nos describió hace un ratico la afectación que sobre su vida, su calidad de vida, su estabilidad emocional tuvieron todos esos acontecimientos y todos esos padecimientos que a ella se le generaron. Pero Alejandra, ¿qué tanta es la afectación sobre la salud mental, individual y social del conflicto armado? ¿Es tan palpable, es tan impactante, es tan destructiva? Pues yo diría que creo que es la afectación más grande que hay. Y cuando nosotros hablamos de atención a víctimas, hablamos de reparación. Pero nos encontramos en que tenemos que reparar lo irreparable. O sea, no hay vuelta atrás, aquí no tenemos manera de devolverle la vida a muchas de las personas que murieron, de devolver, por ejemplo, el tema de las tierras, el tema de cómo salieron de sus viviendas, del tema en los casos de desaparición forzada, por ejemplo, una familia nunca logra, si no recuperan mínimamente los restos, no recupera la memoria de su víctima, no logra, termina siempre en una incertidumbre. Lo que pasa es que el tema también, digamos que de alguna manera no ha sido suficientemente visibilizado y nos hemos enfocado más al tema de la reparación administrativa, económica, de recibir el subsidio. Y entonces la salud mental en términos generales en Colombia no la tenemos muy bien posicionada. De hecho, uno ve cantidad de afectaciones y la gente siempre dice, vaya donde la psicóloga, donde el psicólogo, y lo primero que dicen es, yo no estoy loco. Y no es un asunto de locura, sino que es un asunto que tiene que ver con lo emocional. De hecho, nosotros hablamos más de afectación psicosocial, porque creemos que lo que más se afecta es el vínculo social, es de no poder hablar, de llegar como nosotros nos llega la gente que literalmente no habla, que no quieren decir, que no confían en nadie, y es porque se pierde mucho todo lo que tiene que ver con ese vínculo social, es lo que se afecta de manera directa. Muy bien, pues le preguntaba esto a Alejandra porque en ese sentido consultamos nosotros a la gente en las calles, preguntándole si el conflicto armado afecta la salud mental. ¿Qué piensan nuestros encuestados, nuestros entrevistados de ese tema? Veamos. Sí, la verdad yo pienso que sí afecta porque las personas se ven como presionadas y toman decisiones a veces que los llevan a las drogas o cosas así, entonces también puede ser en lo mental. Bueno, yo pienso que sí porque esto de alguna otra manera genera como un tipo de estrés en las personas y puede provocar enfermedades mentales. Totalmente cierto, afecta la salud mental porque la gente vive muy desestabilizada. Aparte de eso viven muy descontrolada la gente porque eso toca a todo el mundo. Bueno, para mí el conflicto armado afecta la salud en el sentido de que genera estrés para toda la población y de ahí se desencadenan diversas enfermedades. Claro, traumatismos psicológicos y sociológicos. Lógico que sí, genera todo por el estrés, por el miedo a salir, porque lo atraquen a uno, porque lo asesinen. Claro, obviamente. Afecta la salud mental y el conflicto de otras personas porque uno viéndose en ese entorno se estresa, se deprime, todo así hay veces no sea con la integridad de uno ni con lo de uno, pero ver a otras personas en esos conflictos es muy triste. La salud mental, la salud física, todo, lo afecta todo porque uno cuando menos piensa se encuentra con
un muerto. ¿Quién lo mató? Busquen a ver. Eso afecta a todo el país, a todo el mundo. Esto fue lo que nos respondieron las personas de nuestra ciudad a quienes le preguntamos si el conflicto armado afectaba o no la salud mental. Alejandra, Rosmey, ¿qué piensan? ¿Están en lo cierto? Desde tu experiencia, Rosmey, ¿crees que sí, que es verdad y quieres agregar algo más? Sí, eso afecta mucho la salud mental porque cuando yo llegué a los centros de atención a víctimas, yo sufría mucho de depresión. O sea, no veía la vida con la perspectiva que la veo ahorita. Y afecta hasta a los niños porque en mi familia sucedió un caso que asesinaron a un primo a las 5 de la mañana. Y mi mamá, como quería tanto el sobrino, al enterarse de la noticia, le dio un infarto y también murió y nos tocó hacerle el velorio al mismo tiempo en la casa donde yo crecí, el entierro al mismo tiempo y eso fue doloroso porque hasta los niños se vieron afectados en el colegio. Sí afecta la salud emocional, mejor dicho, a veces uno siente que se destruye, pero también hay apoyos que sacan a uno de ese hueco donde uno está. A eso voy, Rosmey. ¿Tú crees que solita en esa situación en la que llegaste a Medellín, luego de todo ese contexto, de esa fatalidad que se traduce en 2 muertes de personas cercanas, tú sola hubieras podido salir sola de esa condición, de ese estrés, de esa depresión en la que te encontrabas? ¿O definitivamente en tu situación necesitabas ayuda? Definitivamente necesitaba ayuda porque yo a veces se me venían imágenes a la cabeza y yo, ay, ¿será que yo me estoy volviendo loca? Y pues conseguí una psicóloga muy chévere, Gloria, y ella pues me ayudó mucho, ahí conocí las otras y poco a poco ya creo que estoy ya curada en esa parte. Qué bueno, tú decías ahorita y nos contabas con mucha alegría porque se nota la pasión con la que has aprovechado el tema del teatro, pero ¿qué otros recursos han utilizado en la unidad para ayudarles? Es decir, no solo es teatro, sino ¿qué tipo de alternativas les ofrecieron para ustedes superar esta situación, empezar a superarla? Allá nos brindaron unos talleres de recuperación de memoria, donde intercambiamos ideas, pues el conocimiento de nuestras costumbres, nuestras creencias, habían indígenas, blancos, afros, y nos intercambiamos las ideas, el tejido, el crochet, el tejido de la paja que tejíamos sombrero, todas esas culturas de diferentes razas y raíces, las intercambiamos y eso es muy importante porque ya eso no se pierde. Porque cuando tú llegas te vas de tu sitio, ya te olvidas de lo que eras y por medio de eso aprendimos que no nos podemos olvidar de nuestras costumbres y nuestras creencias donde vayamos. Alejandra, talleres de recuperación de memoria, dice Rosmey, y memoria y solidaridad son los epicentros de la celebración de la conmemoración nacional mañana. ¿Cómo son esos talleres de memoria? ¿Qué se hace en un taller de memoria? Bueno, nosotros a través de la apuesta que tenemos desde la unidad municipal trabajamos todo el tema de la afectación psicosocial, entonces de reconocer cuáles son los daños y los impactos que tiene el conflicto y a través de los ejercicios de memoria es una manera de recuperar, como las personas a veces están encerradas en ellas mismas, no de manera fácil, no creen en lo que el otro les dice, tienen desconfianza generalizada con toda la razón por todo lo que han vivido. Entonces, a través de tejidos físicos, como lo decía Rosney, empezamos a tejer con la palabra y empezamos a pedirle a las personas que recuperen toda esa historia, porque a veces la pierden al llegar a la ciudad, ¿cierto? Una ciudad donde tiene un ritmo muy distinto a lo rural, a lo que las víctimas están acostumbradas y nosotros lo que queremos hacer es reconocerlas como ciudadanos y ciudadanas y decirles, ustedes todavía tienen derechos, siempre los han tenido, los tienen que exigir, tienen que trabajar por ellos y tenemos que trabajar. Entonces, de esta manera, el no perder, el que ellos no pierdan su identidad, además porque digamos que la ley también nos exige así, que tenemos que trabajar mucho con todo el tema de enfoque diferencial, dado que Colombia es un país pluricultural y multiétnico, entonces donde todos tengan un lugar, población indígena, afros, niños, niñas, adolescentes, todos los invitamos como a participar de estos grupos tanto de recuperación emocional como de memoria, porque siempre trabajamos como de manera conjunta y es una manera de rescatar todos los valores que estas víctimas tienen para la ciudad.
¿cierto? Porque muchas veces también la percepción es de que son víctimas, que es población desplazada, entonces no tienen mucho que aportar a la ciudad, y nosotros lo que demostramos es que son ciudadanos y ciudadanas que hacen arte y parte de nuestro tejido social, y tratamos de recuperarlos a ellos desde ese lugar para que puedan ser proactivos, puedan exigir sus derechos y puedan de alguna manera ayudarnos a que esto no se vuelva a repetir. Una de las premisas de la memoria es recordar para no repetir, que no se nos olvide lo que ha pasado en nuestro territorio, para que de alguna manera, digamos, no podemos volver a repetir y que nos demos cuenta finalmente que nos estamos matando los unos a los otros. Quiero recordarle a nuestros televidentes nuestra línea telefónica 441-2100 para que al regreso de nuestra pausa institucional nos llamen, nos hagan sus preguntas y también nos cuenten sus experiencias. Ocarina y Apuro Tango presentan No me arrepiento de nada. Edith Piaf y Débora Arango, golpes idénticos de corazón en dos cuerpos distintos. Única función, Teatro Metropolitano, jueves 18 de abril, 8 p.m. Informes, tuboleta.com. No me arrepiento de nada. Disfruta de la única fonda de la radio en Colombia. La fonda. Estrella Fonda Mar. ¿Y tú? Dime lo que bailas. Lo mejor de la música en un sitio espectacular. Estrella Fonda Bar. Una idea original de Estrella Grupo Empresarial. Del impacto que tiene en la salud mental el conflicto armado y la violencia es de lo que estamos hablando hoy en Medellín Ciudad Saludable. No solo de eso, también de los eventos y la organización y todo lo que se tiene previsto para que mañana conmemoremos el segundo día de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, eso producto de la ley de 2011 que nos estaba contando Alejandra hace un ratico. Recuerden que Medellín será el epicentro de esta conmemoración. Estamos todos invitados a las 6 de la tarde al Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana para que participemos de Incilio, Sendero de Lágrimas. Esto, más que una obra, realmente es una ceremonia que va a impactar y que ha tenido mucho proceso de preparación y que esperamos que ustedes también nos puedan acompañar. Mañana a 6 de la tarde en la UPB. Alejandra, nos llama una televidente y nos pregunta, pues nos cuenta que a su hijo de 17 años se lo mataron hace 23 años y ella tiene entendido que en las unidades pagan a las víctimas, pagan a los muertos. ¿Qué es cierto hay en esto y que a dónde debe dirigirse? Bueno, lo primero que tenemos que decir a la televidente que nos pregunta y a todos en general es que las víctimas no tienen un valor, ¿cierto? Que no es que se paguen los muertos ni nada. ¿Cómo suena de duro eso, no? Sí, Pagar es muy los duro, muertos. es muy duro y a veces era un poco lo que decía ahora, que nos hemos vuelto pues a veces muy materialistas como en todo el tema pues de
sociedad de consumo a lo que nos lleva, y es casi que es una manera pues muy despectiva de hablar de las víctimas, sino que lo que hay es una indemnización, una entrega económica que es no es simbólica, es más simbólica que cualquier cosa porque no tiene el valor de lo que realmente tendría la víctima para cada uno de sus familiares. Efectivamente es uno de los derechos que las víctimas tienen. La reparación integral habla de 5 medidas. La restitución, que tiene que ver con todo el tema de restitución de derechos y restitución de tierras, la indemnización, que es esa entrega económica, la rehabilitación, que tiene que ver con todo el tema de atención psicológica, médica para las víctimas que así lo requieran, las medidas de satisfacción, que tiene que ver con todo el tema de reparación simbólica y memoria, y las garantías de no repetición. Para este caso, lo primero que tiene que hacer la señora es, si ya colocó en conocimiento pues como de las autoridades esa situación, en este caso del Ministerio Público, como decía ahorita, porque lo primero es la inscripción y el derecho al registro como víctimas, para que ya la Unidad Nacional asigne el caso y le informe si debe anexar algún documento, qué otra diligencia debería ser adicional a ello, y ya le asignan pues como el turno para su proceso de indemnización. Quiero aprovechar, Alejandra y Rosmey, estos 7, tal vez 8 minutos que nos quedan del programa de hoy, pues para varias cosas, pero fundamentalmente para insistir en la programación que tendremos mañana, 9 de abril, y también para hablar, Alejandra, del Foro Nacional Perspectivas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se va a hacer el miércoles en Medellín. Hablemos de estas actividades, además porque Rosmey va a participar mañana de la ceremonia, y yo quisiera que para despedir también nos regalara un poco de lo que va a cantar o de la manera como va a participar allí. Alejandra, primero programación, actividades. Listo. Para el día de mañana tenemos actividades especiales en cada uno de los centros de atención a víctimas que veíamos ahorita en pantalla, en el de Belencito, Palermo y Cauces de Oriente. Allí vamos a hacer algunas acciones de sensibilización con las víctimas que asisten día a día a los centros, porque como bien lo mencionaba, es la segunda vez que se conmemora el día, entonces muchas víctimas no lo tienen muy claro de por qué el 9 de abril, desde cuándo y para qué, y porque el tema también era que la población desplazada hasta antes de la ley no era considerada víctima, sino que tenían otro tipo de legislación que las regía. Entonces vamos a hacer como las acciones para contarle a las víctimas, existe el 9 de abril, y además pensar y escucharlas mucho en qué quieren ver en las siguientes conmemoraciones de los próximos años. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener una ceremonia donde queremos visibilizar y sensibilizar a toda la ciudadanía frente al tema de las víctimas, de que las víctimas no son solo dolor, sino que trascienden el dolor y el sufrimiento y se convierten en sujetos y sujetas de derecho fundamental para la ciudadanía. Entonces, a través de esa obra que se va a presentar a las 6 de la tarde en el Coliseo de la UPB. Y el miércoles a las 8 de la mañana tenemos el foro sobre perspectivas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en la Plaza de la Libertad, en el auditorio de la Plaza de la Libertad, y allí vamos a escuchar de la voz de las víctimas, de la voz del gobierno, de la voz de la comunidad internacional, cómo vemos el tema de la implementación de la Ley de Víctimas y qué ha pasado, y digamos que es un ejercicio reflexivo para reconocer uno a las víctimas, en qué estamos, qué nos falta como Estado para afinar y cuáles son los retos que tenemos a superar para lograr el tema de la reparación. Ambos eventos, mañana y el miércoles, con entrada libre. Hay que inscribirse, hay que obtener una boleta. Para el evento de Incilio, digamos, vamos a tener boletas dispuestas en el Coliseo de la UPB. Ya se han repartido algunas, pero allí también vamos a tener boletas para que las personas puedan acceder. Y para el foro sí se deben de inscribir por la página de la Alcaldía de Medellín. Deben de inscribirse allí porque esa sí es apenas para 300 personas. Entonces se inscriben y allí se les enviará un correo también donde digamos que se aprueba pues como la inscripción. Le damos la bienvenida a Socorro Ramírez desde Buenos Aires. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. Muy importante. Para Alejandra, para que me haga el favor y yo le pregunto una cosa. A mí me mataron un hijo en el 2000, en la Feria de las Flores, estudiante del SENA. Bueno, sea hijo bueno, sea hijo malo, eso duele. A mí yo me reconforté porque yo soy cristiana y me reconforté en Cristo. Pero eso es un dolor que a uno le pasa el dolor, pero la llaga le queda ahí pues.
la cicatriz. Y quiero preguntarle a Alejandra a ver si para ella, saliendo un hijo a la Feria de las Flores en el 2000 y llega un carro particular negro y da bala y él venía con muchos amigos, ¿es conflicto de la guerra de la guerra armada o es reparación o no es reparación? Gracias, doña Socorro. Alejandra. Bueno, nosotros en primer lugar no somos quienes evaluamos como ese tipo de situaciones porque digamos que es la unidad nacional quien tiene los criterios y esos criterios digamos que se triangulan con la información de la Fiscalía, con la información de la Policía y ellos son quienes finalmente tienen como la autoridad para determinar si el hecho está en el marco del conflicto armado o no. Muy bien. Rosmey, Incilio, ¿cómo va a ser tu participación mañana? Y sin dar todos los detalles porque esperamos sorprendernos e impactarnos mucho, ¿qué es lo que va a pasar en esta propuesta de Sendero de Lágrimas? Pues Sendero de Lágrimas es una ceremonia que vamos a hacer muchos conjuntos, como arropándonos todos con la misma cobija en ese dolor, porque víctimas somos todos en Colombia. Usted, Alejandra, yo, la doctora, todos en Colombia somos víctimas. Y pues la participación que me dieron un espacio ahí pues para cantar algo que compuse a la guerra. Y nos vas a compartir un pedacito ya al final de este programa de ese canto que harás mañana en la UPB a partir de las 6 de la tarde. Sí, igual compartir. Qué rico, Rosmey, te escuchamos. Los gritos de la guerra suenan y suenan, las bombas en mi tierra, asustando la inocencia. Alistemos las maletas para ir a otras tierras, porque las minas sembradas nos pueden dejar sin piernas. Balas y fusil por doquier, la vida no quiero perder. Busco un horizonte para de nuevo comenzar. Crucemos ríos y montañas, valles y pinal. Huyamos de la guerra que nos vuelve a alcanzar. He llegado a la ciudad, he vivido la ciudad. Siento la ausencia de mi tierra y ya me quiero regresar. Quisiera estar allá, mis muertos visitar, ver si se calmó la guerra para de nuevo cosechar. Aunque los ríos se vistan de sangre y nos pongamos a llorar, no perdemos la esperanza que algún día se dé la paz. Qué historia tan triste, pero qué interpretación tan bella, Rosmey. Felicitaciones porque tienes una preciosa voz y además una capacidad que viene desde adentro, porque viene desde el protagonismo de esa triste historia. ¿La composición es tuya o de quién es esa composición? Sí, yo canto. ¿Esa letra la escribiste tú? Sí. Impresionante, Rosmey, sin palabras. Felicitaciones. Bueno, se nos acabó el tiempo, Alejandra. Rosmey, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sigamos con este tema en radio, mañana a las 8 de la mañana. Yo quiero que Rosmey me acompañe mañana en radio para seguir hablando de este tema. Ahorita le cuento. Doctora Beatriz, gracias. ¿Mañana de qué hablamos? Mañana vamos a hablar sobre alimentación saludable. Los esperamos con sus llamadas al 441-2100. Alimentación saludable. Mañana a las 11, aquí, el Medellín Ciudad Saludable. Feliz día para todos.